Hola, en esta cuarta parte ya de la entrevista, Raúl Jiménez nos va a hablar de los resonadores, aunque vais a ver que él prefiere llamarlo consonadores y nos va a explicar por qué, así como nos va a explicar el equilibrio necesario entre los diferentes consonadores para cantar. Y también vais a ver que le hacemos una pregunta muy interesante a mi manera de ver. La pregunta es, ¿hay una única manera de cantar? La respuesta no creo que os defraude. Bueno, vamos a hablar ahora de otro punto importantísimo que es el resonador o los resonadores. Aquí es donde quizás haya más discrepancia entre unos cantantes y otros a la hora de... Porque los hay que te dicen, no pienso en ningún sitio. O los hay que te dicen, no, yo coloco la voz en un punto, se señala en un punto, ¿no? Luego, la máscara. Para los cantantes de cuerdas graves, el resonador, el pecho, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quiero saber cómo lo haces tú. Yo siempre fui un cantante muy engolado, con una tendencia a tener una constricción laringea que hace que el sonido sea engolado, suena engolado. Y quien tiene esta conformación anatómica o esta tendencia, es muy difícil quitársela, y salvo que trabaje con mucha conciencia, no se la quitará nunca. Y si deja de trabajar, se la puede quitar, perdón, pero si deja de trabajar, inmediatamente se vuelve a la naturaleza. Volvemos aquí al tema de manipulación del aire, de formante, de conciencia, como para decir, por aquí el tema mejora. ¿Cómo mejora? Insólitamente, queriendo salir de la formante del sonido y yendo al punto de la máscara, me engolaba más. Qué contradicción, ¿no? Yendo al punto de formante, el sonido se purifica y se desengola. ¿Qué hago? En la formante del sonido no hay dinámica, imposible hacer dinámica. Hay que ir a un punto de formante de vocal y de liberación del aire que ayude a la aducción y venir lo más adelante posible con el aire. Ir a la máscara perjudica la formante, empuja la laringe si la laringe no está estable. Es una búsqueda constante de equilibrio. ¿Qué hacemos? Dejamos de pensar en ese punto y nos quedamos con la formante y vamos por aquí. Hay obras que se pueden hacer. Italiano en argel tenor. No hay tiempo de desarrollar el fiato, no hay tiempo de impostarlo. Solamente impostarlo en la formante. Si las notas están, 2 octavas te mueves. Quieto parado aquí. Con un diafragma muy alto para que sea elástico. Y ese es un ejemplo muy importante de una especialización en un rol. ¿Quieres cantar sonámbula en el vino de la sonámbula en ese lugar? No puedes. Se necesita otro tipo totalmente de apoyo, un desarrollo y un soporte mucho más importante, una dinámica constante en cada frase, con una tesitura endemoniada las 2 obras. Yo no sé si voy respondiendo a lo que tú me preguntas. Sí. Según la especialización, según a lo que tienes que servir, usarás el instrumento. Como sirvo un rol, como sirve el otro. Conociendo toda
la paleta de tus posibilidades vocales y el color del alma del personaje. Porque el alma del personaje te va a dar el timbre, te va a dar el color que necesita, que requiere el personaje. El color no se da moviendo el instrumento. El color se da cambiando la dirección del aire. En una misma nota se puede pasar el aire. Por ejemplo, esta es una nota. He cambiado la dirección del aire solamente, pero aquí no he movido nada. Depende de la tesitura. Hay que mirar cuál es el foco. ¿Cuál es la nota perno de esa área o de ese recitativo? Porque al interno de una frase, salvo que seas un eximio maestro, no puedes cambiar la dirección del aire. Porque si la cambias, se va a ir para atrás. Bueno, un poco complejo a lo mejor en esta... Bueno, es evidente que este formato tiene las limitaciones que tiene, ¿no? Pero es muy interesante que los cantantes profesionales, que lleváis muchísimos años en la profesión, expliquéis, porque normalmente el problema que veo que hay es que hay mucha diferencia entre, haciendo la analogía con el fútbol, ¿no?, el canto base, por así decirlo, sí, y el canto profesional, ¿no? Entonces nos encontramos con cantantes, maravillosos cantantes, que pueden dar clase, pero pueden dar clase a gente que ya sabe, porque no han trabajado. O sea, no es lo mismo entrenar al Barcelona que entrenar al filial de la Masía. Claro. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la labor de un maestro de canto es conseguir que el alumno llegue al menos hasta ahí. Claro. Y luego, pues bueno, cada persona se tiene que hacer su carrera y tiene que ver de quién toma consejos, ¿no? Entonces es muy importante para mí que los estudiantes vean que no hay una manera única de hacer las cosas. No, así como físicamente no somos iguales, ¿no? Las voces graves, primero hablábamos de las voces graves, necesitan absolutamente tener muy conectado, muy bien definida la conexión con el diafragma. Porque en la conexión con el diafragma, en ese soporte permanente, aparece el consonador del pecho. Tú hablabas de resonador, o hay unas nuevas maneras de decir ahora, los científicos y otorrinos, laringoiatras y foniatras y todo, están usando más la palabra consonador. Porque en realidad es más justa, porque si existe un sonido madre, o si existe, ellos llaman, en lugar de sonido madre, llaman sonido fundamental, el fundamental tiene que consonar en los consonadores. ¿Cuáles son? La máscara, estos huesos, la frente, la cabeza, el pecho. Pero también tiene que consonar el primer consonador, que es la laringe, ¿no? Ahora me dices que hay un consonador pobre en la formante, en la primera formante, que es la laringe. Entonces tendremos que ir a buscar consonadores para amplificar este sonido madre. Tienes una voz con un sonido fundamental y un primer consonador en la laringe que está perfecto, no necesitas irte a buscar más consonadores. Por eso hay gente que canta y dice, yo no pienso en nada, yo canto y caramba, ¿cómo lo vas a cantar con ese primer consonador que tienes? Canta ahí, canta, ¿no? Y ni te preocupes, además es saludable, ¿no?
Pero por eso, cuando yo empecé a estudiar, ya seriamente, digamos, ya estaba incluso en carrera, donde tuve que hacer todo un reset, ¿no? Y cambiar varias cosas, a mí me faltaba mucho primer consonador. Yo no tenía prácticamente, no tenía desarrollada la máscara, no sonido madre más o menos bien, y el primer consonador prácticamente no existía. Entonces, caramba, aquí ¿qué hacemos? ¿No? Aguantar que ya poco a poco se va a ir poniendo todo, ¿no? Por eso pude hacer mi primer nemorino con 42 años. Era el típico tenor de gracia, ¿no? El tenor ligero de gracia, con las limitaciones del tenor de gracia, ¿no? Que es una especialidad, ¿no? Es un tipo de registro muy determinado, que por una parte te salva, porque quieres cantar ciertos roles y te das cuenta que no puedes, ¿no? No salen.